Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que en general, cuando se toman temas espirituales y se los analiza, siempre se trata de evitar el tema de la política y en el caso de que uno viva en lo que es una democracia, el tema de las elecciones. En general todos vivimos en lo que son democracias indirectas, o sea que nosotros entre distintas opciones vamos a votar qué persona y qué grupo de personas nos va a representar. En general el presidente parte de aquellos que obtienen mayorías. Después tenemos el poder legislativo, que ahí es un poco más equilibrado porque al no ser una persona, surgen varias personas que porcentualmente, de acuerdo a lo que la mayoría eligió, son los que tienen mayores representantes. Y después tenemos al poder complementario de lo que es una república, que es el poder judicial, que en general son elegidos por los propios políticos. O sea, tienen un nivel de independencia en los papeles y a veces no tanta en la práctica. A todo esto, ¿qué podemos hablar en cuanto a esto sin tomar partido? Porque obviamente no es bajo ningún punto de vista la idea. Lo que pasa es que me he encontrado a lo largo del tiempo a gente que cree en los principios de Dios, se denominan cristianos, pero a la hora de votar, que obviamente cada uno es libre de votar lo que quiere, pero no aplican los principios de Dios a la hora de votar. Porque ¿qué pasa? Todos estamos atravesados, quizás la palabra no es todos, muchos están atravesados por un pensamiento que en parte lo heredaron de la familia, algunos, otros lo fueron formando. Yo tengo un pensamiento que de repente va evolucionando y va cambiando a lo largo del tiempo. Y en un momento entendí, y por eso este podcast Política y Elecciones, de en dónde yo me tengo que parar para votar. Y esto es un poco lo que les quería compartir con ustedes, que pensemos un poco en esto. Partamos de la base que si entendemos qué son los principios de Dios, podemos utilizarlos como base para elegir a nuestros representantes. Y vamos a ser absolutamente sinceros. Muy pocas veces podemos elegir gente que entendamos que nos represente, al menos que uno sea un fanático, ¿no? El que es fanático y no, en general no se puede pensar con él. Pero todos aquellos que de repente podemos ir evaluando nuestro pensamiento y corregirlo, o sea que estamos abiertos a otra cosa, a eso me refiero con fanáticos, si utilizamos y aplicamos los principios de Dios para elegir, y como yo decía recién, a veces en general elegimos no en lo que es bueno, sino elegimos entre malo y malísimo. Es como que elegimos el menos malo, el que entendemos que a veces que va a robar menos. Pero si nos ponemos a investigar un poco los principios de Dios, que todos los conocemos, podemos entender una guía de qué podríamos votar si estaríamos votando apoyados en los principios de Dios. Aparte, me gusta hacer este podcast ahora y lo hago en este momento porque en el país donde yo vivo, que es Uruguay, yo vivo en Montevideo, yo soy argentino, no hay elecciones, porque la idea no es influir, sino es ponernos a pensar en cuanto a los principios de Dios para llegado el momento de que tengamos que elegir, podamos apoyarnos en esos principios de Dios para elegir a quién nos va a representar. Y
elegir conforme a nuestros principios, que son los principios de Dios. ¿Qué son los principios de Dios? Básicamente, si nosotros nos ponemos a ver, vayamos a lo más básico, los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no robarás. Esas son acciones que Dios dice que no hagamos, pero básicamente lo que está, digamos, en la estructura de ese mandamiento que Dios nos da, hay un principio. Por ejemplo, no matarás es no trasvases, no ejerzas poder sobre la vida de otro quitándole la vida. O sea, a ver, cuando entendemos el cristianismo, vemos que Dios todo el tiempo nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice no robarás, no tomes nada de lo que es tuyo. Y nos ponemos a pensar un poco en los principios de Dios, que los conocemos absolutamente todos. Inclusive, que yo le decía, el primer mandamiento, no harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinas ante ellas y no las adorarás. O sea, a ver, partamos de una base. Por ejemplo, una persona que se postula como un representante y que nosotros sabemos que tiene otro Dios que no sea nuestro Dios, es decir, que cree en Jesucristo, que Jesucristo murió y resucitó, y que si nosotros creemos en Él, en nuestro corazón, y se lo decimos con nuestra boca, Él nos salva. Si nosotros tenemos, vamos a suponer, dos candidatos como para simplificar, y uno cree en Jesucristo y el otro no, obviamente tendríamos que votar el que cree en Jesucristo. También es cierto de que hemos visto a lo largo del tiempo que en los momentos en que el mundo ha estado muy religioso, los presidentes, si ven que hay un porcentaje grande de cristianos, fingen ser cristianos cuando en realidad no lo son. Entonces, también hay que ver si su vida se condice con una persona cristiana en el caso de que digan que son cristianos, ¿no? Después, por ejemplo, el tema del aborto. Todos sabemos, los que creemos en Dios y leemos sus principios, que el aborto, desde la perspectiva de Dios, por consiguiente de nuestra perspectiva, es un asesinato. Y Dios nos dice claramente, no matarás. Porque la vida empieza desde la concepción. Entonces, una persona o un grupo de personas que fomenten el asesinato, el aborto, claramente, desde nuestra perspectiva, eso está mal. Entonces, ahí ya tenemos un principio, estoy yendo a los principios más esquemáticos, ¿no? Después podemos hilar fino, pero la idea es que esto dure, como siempre, 10, 15 minutos, que no se haga más largo. Entonces, si una persona fomenta, por ejemplo, el aborto, claramente tendríamos que ir, si hay una opción que no fomente el aborto, porque hoy por hoy es un poco una política general, más allá de que ahora se está revirtiendo un poco. Entonces, una persona que, si tenemos opción A, opción B, malo y malísimo, o malo, malo, por ejemplo, bueno, si una no apoya el aborto, no está a favor de quitar la vida a un ser que está gestándose desde la concepción, ahí nos dice después, por ejemplo, si hay un grupo de personas, si hay una persona que robó, y está probado que robó, porque también tenemos que entender que en la política, y más que nada los que se denominan periodistas, que en general los periodistas más que nada construyen verdades, cada vez hay menos periodistas que de repente quieran dar una información simplemente porque alguien les paga al periodista, y el periodista básicamente responde a quien le paga, es un trabajo más. Por eso a veces se denomina periodismo, pero en general es terminar promocionando algo desde una perspectiva. Entonces, si nosotros vemos que alguien que está acusado de robo fue condenado o la justicia lo está investigando genuinamente y con pruebas, que no es una operación del periodismo, nosotros, si alguien robó, no vamos a votar a alguien que robó. Esto parece muy básico, pero a veces yo he visto, aún entre mis conocidos, que no se tiene en cuenta a la hora de votar. Y a todo esto les quería comentar algo que es interesante. Lo voy a leer, va a durar 2 minutos, pero en general vamos a ver que Dios mismo plantea que la elección de tener una persona que decida sobre nuestras vidas no es bueno para nosotros, porque les cuento la historia y se las leo. En un pasaje de Samuel, el pueblo de Israel le pide a Dios un rey porque todos los pueblos de alrededor tenían un rey.
El tema que Dios le dice, mirá, no te conviene tener un rey. ¿Por qué? Porque si vos tenés efectivamente un rey, este rey va a dominar sobre tu vida, te va a cobrar impuestos, o sea, se va a robar parte, o sea, la palabra no es robar, te va a quitar parte de lo que vos haces con el fruto de tu trabajo para sostener toda la estructura de gobierno. De hecho, en general suele pasar que a veces cuando los estados son más grandes y si la economía no crece, los que vivimos dentro de esos estados tenemos menos dinero, compramos menos cosas porque aumentan los impuestos y no crece la economía. Por eso a veces nos encontramos con que aumento del Estado y crecimiento y falta de crecimiento de la economía, si una cosa no acompaña a la otra, nos terminamos asfixiando, terminamos viviendo peor de lo que estábamos antes. De hecho, hay muchos países donde uno va viendo día a día que va viviendo cada año peor de lo que vivía el año anterior, a menos que tenga o un mejor trabajo o encuentre una forma de generar ingresos. Pero si tenemos paridad de trabajo, o sea, paridad de ingresos, y el Estado aumentó, o sea, hay más sueldos que pagar y más estructura que pagar, pero la economía no creció, que es lo que nos permitiría ganar más, nos encontramos con este problema. Les voy a leer esto para que entendamos un poco la perspectiva de Dios al respecto. Dice, porque básicamente el pueblo vino y le pidió a Samuel, que era el profeta de Dios, que querían un rey. Y hasta este momento no había un rey. Los que leen la Biblia van a ver que vos tenés previo a esto una etapa que se llama los jueces, que Dios de repente, ante una necesidad particular, ungía a una persona y se movía por esa persona, pero no era un rey. Era simplemente una persona ungida por Dios para. Y acá estamos hablando de Samuel, que era un profeta de Dios, o sea, era una persona que cumplía no el rol de presidir, porque no lo había, sino que era una persona que ante situaciones que tenía el pueblo los ayudaba. Y dice lo siguiente, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, el pedir, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo esto que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas estas obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará a vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales. A sus oficiales, estoy buscando porque me perdí en la lectura, y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso ir a Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto es Primera de Samuel 8, del 6 al 20. Entonces, acá Dios nos deja claro que el tema de elegir gobernantes en este contexto les iba a traer. Hoy por hoy, de hecho,
es bueno poder elegir porque tenemos democracias indirectas. Creo que hay un solo país del mundo, si no me equivoco, que tiene democracia directa, que es que tienen que ir a votar seguido porque el pueblo es como que se representa a sí mismo y no tienen alguien que los represente, sino que tienen un país que es un poco como, digamos, una especie de jefe de Estado como que los administra. Y hoy por hoy, gracias que tenemos la democracia, que es una democracia indirecta, es imprecisa, no es lo más justo que hay, pero se aproxima un poco más a lo que es la justicia. Está en nosotros saber elegir bien a quienes nos van a representar, y a veces la realidad es que el sistema está tan corrompido que elegimos entre malo y malísimo. Por eso un poco la propuesta de este podcast es que pensemos en lo que Dios piensa, pensemos en los valores de Dios y pensemos en los principios de Dios a la hora de votar, y que no votemos en cuanto ni siquiera a nuestras ideologías, a nuestras tradiciones. Votemos personas, votemos gente que esté alineada lo más posible a los principios de Dios. Esta es un poco la propuesta. Y teniendo en cuenta también, que ahora les voy a leer un último texto que con esto termino, que también se habla muchas veces si la religión se tiene que mezclar con la política, como bueno, en un momento pasó con el emperador Constantino y la iglesia, en el año, si no me equivoco, 330, y hoy por hoy vemos muchas veces que de repente hay gente supuestamente, porque digamos, o sea, alguien puede decir que es cristiano, pero lo que demuestra que es cristiano es cómo vive. Al árbol se lo conoce por el fruto. Se dice que es cristiano, que es un manzano y da peras, claramente no lo es. O sea, a la gente, como dice Dios mismo, se lo conoce por lo que hace, no por lo que dice. Porque si lo que dice no se condice con lo que hace, claramente miente. Y a veces lo pueden hacer voluntariamente, que en general es muy probable en los políticos, y a veces es que piensan de sí mismo algo y no lo es. Y de hecho hay mucha gente en distintos momentos que son miembros de la iglesia que se plantean acceder al poder político y postularse. Y respecto a esto, como para terminar esta parte, quería leerles Juan 17, de versículo 14 al 16, que dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿A qué me refiero? Hay que tener claro de que los que somos hijos de Dios no partimos... partimos de Dios mismo, estamos en el mundo, fuimos elegidos del mundo, pero básicamente representamos al reino. Estamos en algo mucho más grande que esto, mucho más grande que la política. Y no digo que de repente que alguien se meta en política esté mal, ni estoy diciendo que alguien que participe en política tenga principios cristianos. No digo, sino para poner un poco en perspectiva que nuestra identidad está puesta pura y exclusivamente en Cristo. Muchas gracias por estar del otro lado. Quería plantear este tema como para que lo pensáramos, y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos y gracias, como les decía recién, por estar del otro lado.